Cuando son las 8:10, Ramón Villa, que está en conexión telefónica, el periodista agropecuario Felipe Caorsi. ¿Cómo anda, Felipe? Un gusto tenerte acá en esta situación. Buen día. Neri, el gusto es mío. Un placer. Saludos a ti y a toda la audiencia, que es la más grande del país. Bueno, te cuento que hay varios medios del interior del país que están tomando esta entrevista por lo que ha generado de expectativa. Lo que ha sido tu trabajo de investigación de lo que viene siendo la mayor estafa a nivel privado que se ha conocido, por lo menos en los últimos tiempos, en este país por cantidad de gente que abarca y por monto económico. ¿O me equivoco en esa definición, Felipe? No, coincido contigo. Para mí, es más, hay gente que habla que es la estafa del siglo, porque, a ver, son 4.300 familias, desaparecieron 400 millones de dólares por un lado, en un esquema Ponzi, pero también sabemos que pasó dinero mal habido, de origen paraguayo y argentino, y que hace que la cifra sea mucho mayor. 400 millones de dólares mínimamente el monto total de la estafa y, como decís vos, más de 4.000 compatriotas y sus respectivas familias. Yo he leído algunos datos que vos aportás en esas impresionantes notas que sacás en el Semanario de la Mañana, de sufrimientos personales que hacen más impactante, por supuesto, una realidad tan global, tan universal, ¿no? De gente que hasta precisaba para de repente operar a su padre y salvarlo de un cáncer y cosas así, no tenía la plata, una cosa que nos retrotrae a lo que vivió el país todo en aquella estafa por culpa externa, ¿no? Financiera de aquel año 2002, terrible, ¿no? Ahora, yo me pregunto, reconociendo mi condición de lego en los temas básicamente agropecuarios, sin ni de hablar de este tipo de desarrollos empresariales, ¿cómo una empresa como esta de Conexión Ganadera pudo llevar adelante prácticamente 20 años de funcionamiento y no hubo mayores problemas y todo se fue como por un precipicio en muy poco tiempo, Felipe? Porque cualquier persona que está por fuera, no digo casos como vos, que sos un especialista, se pregunta lo mismo, pero esto funcionó 20 años, ¿basta la simple aplicación del esquema Ponzi para funcionar ese tipo de empresas en este país? Bueno, en realidad funcionó casi 25 años. Es un esquema Ponzi, o sea que la gente entraba y con eso se pagaba los intereses de otra persona. Acá había varias cosas que la hicieron funcionar. Una, la confianza, que la gente, como pasaba muchos años y nunca se atrasaban, la gente, confiaba y seguía depositando dinero. Entonces, mientras entraba dinero, funcionaba. La verdad es que estaban quebrados, y cuando faltaba plata, Vaso la ponía. Porque aparte del esquema Ponzi, había un esquema de lavado de activos. Entraba dinero por el lado de Vaso, y si faltaba plata para pagar un interés o devolver un capital, y no había en Conexión Ganadera, Vaso era el hombre que pone el dinero. Y, por ejemplo, para que le quede más claro el funcionamiento del esquema y de la empresa, ponele que vos fueras uno de los responsables de la empresa o dentro de la estructura administrativa de la empresa, y yo te llamaba un día y decía, Felipe, vos integrás Conexión Ganadera así, Nerio, ¿qué precisás? Me gustaría invertir ahí, no sé, $100.000. Y ahí, ¿cómo empezaba todo el proceso? Bueno, ahí se te preguntaba, ¿querés tener ganado a nombre tuyo o querés engordar terneros? Entonces ponele que vos me decís... No, yo te iba a decir, aconsejame vos, que sos el que sabés. Ahí va, entonces, mirá, por $100.000... La obvia de cualquier tipo que quiere invertir, lo que me dé más plata y más rápidamente, te iba a decir, obviamente. Supongamos que te sugiero el de los terneros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada 6 meses vos podés sacar una renta que es un 7%, o sea que serían unos $7.000 cada 6 meses. Pongo $100.000 y en 7 meses vos me dabas 7.000 más por arriba. $7.000, vos guardabas, quedaban los 100.000 de capital y cada 6 meses cobrabas 7.000. En un principio eran 9, pero después bajaron a 7. Todos los meses, cada 6 meses sacaba $7.000. Y bueno, con eso complementaba, por ejemplo, ¿no? Una jubilación, otro ingreso, y vivías con eso. ¿Qué pasaba? Yo en realidad no engordaba ningún ternero. Yo me quedaba con los $100.000 y te iba pagando 7.000 por mes. Vos me recomendabas a otro amigo, hacíamos lo mismo y así. Entonces lo que hacían era, tenían muy pocos animales reales para engordar y la plata se le iban comiendo. Se le iban comiendo primero pagando intereses al resto
y segundo porque desviaban los fondos. Pero yo creo que la creación de la empresa, o sea, esta empresa se copia de una empresa paraguaya que hacía lo mismo, pagaba intereses altos y no pasaba por el radar del Banco Central. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué permitía? Que entrara dinero de cualquier origen y no se controlara. Entonces, lo importante era tener una empresa abierta que pudiera captar grandes cantidades de dinero sin ser regulada por el Banco Central. Y fue lo que pasó, que era una empresa que permitió entrar un montón de dinero de Paraguay y de Argentina, pero sobre todo de Paraguay, sin ser controlado por Banco Central. La productividad del negocio, ¿no? Que me daba a mí, bueno, si ponía $100.000 me podía dar $7.000 para vivir esos 6 meses sin mayores problemas, ¿no es así? Sí. $7.000 al cambio de hoy, estamos hablando de casi 300 palos durante 6 meses, ¿no? Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente, Felipe. Si ese sistema fue funcionando durante 20, 25 años, como dijiste vos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde hubo un quiebre? ¿Y por qué se dio ese quiebre para que la empresa en tan poco tiempo se viniera a barranca abajo? La empresa estaba barranca abajo. La empresa nunca fue rentable. De hecho, desde el 2022 no presentaba balance. Había toda una imagen, Carrasco salía en la tertulia, había publicidad por todos lados, te hacían creer que la empresa estaba bien, pero la empresa estaba vacía. Entonces, el funcionamiento era una máquina de lavar plata, y que a vos te hacían creer que estaba lleno de ganado, que tenía una marca de carnes espectacular, que van a ser restaurantes en Estados Unidos, y era toda mentira. ¿Qué pasó? Muere Basso, que es un suicidio, y que después andamos un poco en eso. ¿Y qué pasa? Al caer República Ganadera y Grupo Larrarte, se venía, obviamente la gente quería ir a ver su ganado, y no había ganado. Entonces ahí... Perdona que te interrumpa, ¿estas dos empresas que vos citaste tenían una operativa similar a de Conexión Ganadera? No, a ver, Grupo Larrarte era simplemente un esquema Ponzi, o sea, recibían la plata y se la gastaban en otra cosa, y te pagaban el interés. Después, Conexión Ganadera fue una empresa que nació y creció para ser comprada, República Ganadera, para ser comprada por Conexión Ganadera. Una empresa que funcionó al principio bien, después el año de sequía, más la garrapata, le comió mucho capital, no se lo comunicó a sus clientes, terminó cayendo en un esquema Ponzi, pero hasta ahora sigue luchando, reprogramando intereses, etcétera, con sus clientes. No era un esquema de lavado de activos ninguno de los anteriores. El único era Conexión Ganadera. Mirá vos, ya me están llegando infinidad de mensajes entre ellos un médico muy conocido, amigo, que me cuenta que su hijo se le llevó toda lo que habían sido sus ahorros en sus años de juventud, el gurí, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, te sigo preguntando para que la gente vaya entrando en el tema de la empresa para llegar a los momentos más dramáticos, que es el final, ¿no? Vos me dijiste que básicamente me aconsejabas o engordar terneros o comprar ganado, ¿era eso? Exactamente. Entonces, ahora, me imagino que si son más de 4.000 personas que más o menos tenían esas dos opciones, la pregunta que me hago es obvia. ¿Cuántos miles y miles de cabezas de ganado tuvieron que manejar, si es que eran reales? ¿Y qué cantidad de territorio en el Uruguay usaban para eso? Eran 75.000 hectáreas lo que tenían. 75.000 hectáreas. Sí, o sea, arrendaban, ¿no? Obviamente, y la cantidad de ganado que ellos decían... O sea, para que la gente entienda, era un territorio más grande que el departamento de Montevideo. Y sí. Porque acá en Montevideo son 540 kilómetros cuadrados, son 540.000 hectáreas, 54.000 hectáreas más o menos. Sí, más grande, tal cual. Abarcaba el norte de Artigas, algo de Paysandú, en 33, eran distintos campos en distintas zonas. Lo raro, una de las cosas que llamaba la atención era, primero, que la renta que ofrecían era fija, cuando la renta del campo es variable. Vos no tenés 2 años iguales porque el clima te afecta, los precios internacionales te afectan. Ellos igual daban una renta fija. Y 2, que la renta que te daban era muy alta para el negocio. Entonces, llamaba la atención
mucha gente no entraba. Ellos eran muy hábiles a la hora de elegir cliente. Decían, la gente de la gente de ciudad puede invertir en el campo. La idea era gente que tuviera como el hijo de tu amigo médico, gente con buenos ingresos, buenos ahorros, que recibe una herencia, pero que no sabía de campo, colocar el dinero ahí y bueno, se armó la estafa. Me están llegando comunicaciones desde mi querido departamento de Artigas, que me dicen que allá hace meses que los funcionarios de esta empresa ya no cobraron más ningún tipo de salarios. Esto que poco y nada se habla de la parte, digamos, de los empleados, ¿les ha pasado lo mismo que a los inversores, Felipe? Sí, te cuento. Llegaron a diciembre pagando ni licencias ni aguinaldo, solo el salario. El de enero recién pudieron cobrarlo porque le pidieron al síndico vender ganado para poder pagar el sueldo nomás, y no estaban recibiendo el surtido de comida. O sea, comían solo, se carneaban y comían carne. Es lo único que hacían. Bueno, o sea, se les debe una fortuna y aparte el aporte al BPS también. ¿Y esa deuda lamentablemente será cubierta o no hay recursos, a no ser que el Estado, una vez más, el pueblo todo, termine pagando empresas privadas? ¿Cuál es tu diagnóstico y pronóstico, lamentablemente, para estos trabajadores? Mira, es decir, el concurso está obligado a pagar primero las deudas, ese tipo de deudas, a los empleados y después a los inversores. El tema es que no va a quedar nada. Va a ser, ya dijeron que va a ser, al final se corrió, van a ser como 6 meses, hay plazo hasta 6 meses para terminar de contar el ganado. Dentro de 6 meses no va a quedar ganado. Para contar no va a quedar activos, porque Conexión Ganadera cuenta con un activo solo, el ganado que va quedando, 2 tractores, un mixer y alguna maquinaria más, pero no mucha, o sea, y se está muriendo aparte, porque los empleados, al no tener sueldos y al no tener productos veterinarios, no estaban lavando, por ejemplo, contra la garrapata en algunos establecimientos. Entonces ese ganado se fue muriendo, contando de que en realidad, aparte, hubo una especie de, ellos lo llaman una auditoría interna, que fue un circo que armaron y dijeron que tenían 150 millones de dólares en ganado y hoy por hoy, hablando del síndico, si tienen 60 millones es muchísimo. Y el mes que viene van a ser, 40. Entonces, mes a mes se va consumiendo y bueno, lo que hay que hacer es ir por otros bienes. O sea, por la familia Base, la familia Carrasco, obviamente, se llevó dinero de ahí, se llevó dinero del otro negocio, el negocio de lavado, y bueno, ellos tienen que responder por fuera de los activos de Conexión Ganadera. Un muy importante político me está comunicando que el caso, si bien es obviamente más grande, de Conexión Ganadera, es que hay muchos más casos de aplicación del esquema Ponzi en estos momentos en un país lleno de estafa como el Uruguay. ¿Cuál es tu información? ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, y me llama mucho la atención. Yo estaba viendo que, primero, hubo omisión, por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos como para controlar el licor más grande del país. La cantidad de ganado que debería de mover, que decía que movía Conexión Ganadera, no tenía recursos para ir a cada establecimiento y contar. Pero después, el Banco Central, la Superintendencia, en los últimos años se ha comido estafas que rondan casi los 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de estafas de ahorros de personas. Es un récord. Estos últimos 10 años ha sido tremendo y sin embargo las autoridades de la superintendencia son reelectas independientemente del partido político. Hemos visto que en los gobiernos del Frente Amplio, Gonzalo Fernández fue el abogado de Conexión Ganadera. Hasta hace muy poquito el abogado era la pareja de Argimón, que incluso él mismo fue a Conexión Ganadera, al Banco Central,
a modificar los contratos de Conexión Ganadera para no tener que presentar, para no tener que ser regulados por el Banco Central. Una empresa financiera, evidentemente, el esquema Ponzi, no fue nunca revisado por el Banco Central, cambiaban los contratos. Ahí hay una colaboración directamente de parte de las instituciones del Estado, que básicamente sobrevuela el poder político. Son funcionarios de carrera de años, que nadie se anima a tocarlos y que mandan más que los jerarcas. Entonces, esto ha permitido, hasta ahora hace poco, acaban de intervenir un corredor de bolsa. Pero acordate, la corredora que se robó $100 millones de sus clientes. Hubo un montón de casos increíbles. Y hay en muchos sectores rurales del interior esquemas similares a este. Hay muchos que ofrecían un bono ganadero similar y que se sabe que se van a caer también. Y nunca se reguló. Saludamos a Roberto Nelson Gutiérrez, el periodista más escuchado de Rocha, que en su programa en la mañana, difusora rochense, la radio más popular del Departamento del Este, en estos momentos están en dúplex con CX30 tomando esta entrevista a Felipe Caorsi, por la expectativa que ha generado también a José Luis de la Peña, el informativista de Rami, con más de 40 medios en todo el país, grabando la entrevista para pasar a los informativos del mediodía. Es imponente la cantidad de mensajes, francamente, acá estoy leyendo en el contador de la computadora, hasta ahora 543 mensajes, la gente aportando muchos testimonios, como el doctor Bimonte, que es veterinario y escenario, con unos amigos que hicimos aumentar la majada y rodeo de otro amigo en su campo. Cuando hicimos números, el interés a obtener compartiendo gastos con ganado real, etcétera, a lo sumo y como mucho llegábamos a un 3% de interés. Claro. Sin contar que eso bajaría, escuchá esto, pues para meter a todos los animales por unidad ganadera, 5 ovejas por hectárea y un vacuno en producción por hectárea, teníamos que comprar o arrendar más hectáreas, lo cual bajaba aún más, y esta gente llegaba a dar hasta un 7, como dice Caorsi, ¿no? Sí. Julio Poggio, el doctor Julio Poggio de Guichón, dice, Neri, tengo acá un familiar afectado en más de $200.000. ¿Cómo la gente creyó en eso? Pero claro, si vienen y te ofrecen eso, como decís vos, cada $100.000 me daban 7.000 de ganancia, casi que de regalo cada 6 meses, Felipe, era muy difícil. Y más que la imagen que daba la empresa era una imagen de suma seriedad y de permanencia, ¿no? Exactamente. Sí. Suscribo todo lo que dicen todos tus oyentes, que es la audiencia más grande del país. Es tal cual. Es la imagen que daban gastaban muchísima. El esquema Ponzi se basa en la confianza, entonces mucha publicidad. El hecho de que Carrasco saliera en La Tertulia, que era un programa de radio. Eso te quería preguntar, ¿no? No me gusta hacer periodismo de periodistas, y más de un periodista que ha sido referente para mí, como Emiliano Cotelo, ¿no? Un programa que ya tiene cerca de 40 años. Pero Emiliano Cotelo formaba parte consciente de este esquema, o era tan solo lo publicitaba porque también esa es parte de su tarea y su forma de generación de recursos para el programa? ¿Cuál es tu convicción al respecto? Mira, a mí lo que me han dicho es que una vez que se va del espectador y Emiliano Cotelo crea esa estructura que sale por internet y por la radio desde la Ciudad Vieja, es una estructura muy cara, y bueno, Conexión Ganadera y UPM empezaron a financiar un poco la estructura, eran los sponsors, y eso traía que... está bien, pero que vos tengas sponsors. Yo tengo sponsors importantes, pero no tengo ni idea cuál es el funcionamiento de esas empresas. Mañana surge una empresa, una joda, ¿yo qué tengo que ver? Digo, esa es la pregunta que te hago. ¿Vos creés que Emiliano era consciente de lo que era realmente Conexión Ganadera, o tan solo lo hacía de sponsor porque Conexión Ganadera le pagaba buena plata? Yo creo que Conexión Ganadera obviamente le pagaba muy buena plata, y creo que en el arreglo que hizo con Carrasco incluía entrevistas que eran publicidad, porque le tiraba centros todo el tiempo. O sea que vos creés que él fue uno de los principales operadores a la hora de formar una imagen de seriedad de la empresa. Sí, yo no digo que él supiera que hubiese una estafa, lo que sí él obviamente colaboró, o sea, para que la gente entrara, sí, sin quererlo o no. Él hacía entrevistas que eran
eran todos centros para él y para la esposa de Carrasco. ¿Carrasco integraba las tertulias conocidas y famosas de Emiliano? Las tertulias, claro, participaba en tertulias y a veces se le consultaba sobre algunos temas, había entrevistas a él solo, a él y a la esposa, donde ellos comunicaban que, bueno, hasta un taxista puede invertir ahora en el campo con una renta alta. Imagínate, una persona... Impresionante. Entonces, bueno, eso ayudó muchísimo. Fue cuestionado Emiliano por esto, él hizo unos descargos en un programa. Yo no creo que él fuera copartícipe de la estafa, creo que él no sabía bien lo que sucedía. Pero bueno, Felipe, ¿Stradivarius que era una especie de carnicería de esta empresa? Es así, Stradivarius era supuestamente una marca de carne, o sea, supuestamente los mejores cortes de conexión ganadera lo llamaban Stradivarius, lo cual es hoy con el día del lunes sabemos que es una tontería, porque era ganado engordado en Artigas a pasto, supuestamente era digamos el sumum de la carne. Después se crea esa marca, que es una bomba de humo de marketing para atraer más gente. Después se crea las carnicerías, que se crea una sola, y va a ser una red de carnicerías en Uruguay, y después se dice que se va a crear una red de restaurantes Stradivarius en Estados Unidos que iba a ser más grande que McDonald's. Entonces la gente escuchaba eso y decía, bueno, es impresionante, yo tengo que estar acá. Y lo que resultó es que Stradivarius era una carne muy bien envasada, con un buen logo, etcétera, pero era carne común y corriente, que había solo una carnicería, y que no iba a existir nunca una cadena de restaurantes. Me dice Carolina de la calle Libertad en Posito, que vive prácticamente enfrente a la Stradivarius ahí. Claro. Que es la única. Exactamente, ahí mismo. Sí, es esa. Decirle a Carolina que sí, que es esa la Alejandro, te tendría que mandar, pero me tendría que pasar la tarde entera mandándote los mensajes. Porque son tantos testimonios, elijo algunos. Nos dice Alejandro, dice, ¿te acordás del muchacho turco aquel que se paseaba con una Ferrari por Malvin Norte? También hacía fortuna con vacas que no tenía, y sin embargo fue detenido y creo que extraditado. Y a estos estafadores uruguayos, ¿por qué no los investigaban? Yo no me acordaba de eso, de que era por un tema de las vacas, este muchacho turco. ¿También fue por eso? No, y acá hablamos de la complicidad de algunos funcionarios públicos del Banco Central, sobre todo, y de la DGI, del BPS, y había también aportes a partidos políticos, a todos los partidos políticos, estaban muy bien blindados, y el hecho de que siempre pagaban los intereses. Durante casi 25 años, no quedó, el que quería la devolución del capital se le daba, el que quería los intereses se le daba, hay gente que reinvertía, pero básicamente eso, el blindaje que tuvieron a base de contactos, tanto en el Estado como publicitario, hizo que a nadie se le ocurriera investigarlos. Lamentablemente queda poco tiempo, pero desde ya una invitación pública, eso no significa ningún compromiso para Felipe, pero a que vos, Felipe, te integres a partir de abril como columnista permanente, como tantos y tantos, más de 20 que tiene Estado Situación, que hace Estado Situación en la historia, el programa con mayor cantidad de integrantes. Bueno, te hago la invitación pública, porque es imponente lo que está generando en la gente, y bueno, te doy algunos días para que lo pienses, y bueno, sabrán ustedes que si Felipe me responde que sí, ustedes a partir de abril empezarán a disfrutar de su conocimiento y su análisis. Antes de tirarte otras preguntas para ir cerrando, porque estamos más que pasados de tiempo, Felipe, sí. La entrevista, esto va de mi cuenta, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando me muestran a Brasil, o me muestran a Argentina, o me muestran a Paraguay, o otros países, ni que hablar Bolivia, como tremendamente corruptos, yo siempre digo lo mismo. El Uruguay es tan o más corrupto que nuestros vecinos, en relación a nuestra población y al manejo que se hace del dinero público y también, acá como se ve también, privado. ¿Vos tenés esa convicción que tengo yo o por el contrario decís, no, estos Neri son rayos en un cielo mucho más sereno? No, yo creo que mira, creo que la entrada de Mujica al primero Ministerio de Ganadería, creo que destrozó todo lo que es el ministerio. No te cuenta que está lleno de empleados que eran militantes del MPP, dicha por Sendic,
y no hay recursos para ir a Artigas, no hay una camioneta con gasoil para ir a Artigas a realizar granados. Creo que corrupción sí, creo que también se invitó a muchos narcos a establecerse en este país, no se invitó directamente, pero date cuenta que es un país que controla muy poco, hay muchas familias narcos viviendo acá, creo que todo eso se permitió. Fíjate que las exportaciones, entre comillas, de drogas a Europa, también la exportación récord a Bélgica de un contenedor de cocaína, de un uruguayo que está preso ahora, pero también era militante del MPP. Ya que hablaste de corrupción política en la administración de lo más sagrado que debe haberse, que es el dinero público, ¿no? Te pregunto, las diferentes, porque salieron diferentes informaciones, algunas contradictorias en montos, no en las personas, ¿no? Como la del ex candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que algunas informaciones decía que había metido casi 3 millones de dólares, se salió diciendo que eran 100.000 votos. Ahora, lo que no se desmintió, y lo que es peor, nadie reclamó de que un militar de apellido Villamil, que fue echado en la época de la dictadura del ejército, porque se le consideró, digamos, un traidor, esto es opinable, por supuesto, hay que ver lo que pasaba en esa época entre los militares, puso más de 12 millones de dólares, fue el que, según las listas que salieron, fue el que más dinero puso, insólitamente parecería ser que nunca se presentó a ningún tipo de reclamo, y se dice que hay un muy importante grupo con una gran incidencia en el gobierno actual que en realidad eran los verdaderos dueños de ese dinero. ¿Qué conocimiento tenés al respecto? Bueno, Villamil colaboraba con los Tupamaros siendo militar y por eso fue catalogado de traidores, fue retirado. Él estuvo un tiempo exiliado y siempre manejó la caja del MNN y después del MPP. ¿Qué méritos tenía Villamil para hacer ese manejo? ¿Que tenía muchos conocimientos del sistema financiero? No. Él se hizo, según se dice, una fuente muy cercana de esa época, me dijo que que él comenzó con algunas de las monedas de oro de la familia Bailos, fue el que manejaba la plata para comprar las chacras, el que tenía el MBB, el que juntaba fondos que venían del exterior. Él se encargaba de toda la caja del MNN y luego de lo que hoy es el MPP. No tiene cómo justificar que colocó ahí 12 millones de dólares. Seguramente no es todo lo que manejaba, ¿no? Y con el MNN en el poder, ¿vos crees que va a haber algún fiscal o juez que va a investigar esto? Yo creo que si la presión pública es alta, sí, pero date cuenta que... o sea que no van a investigar. Y, porque si vos esperás que el pueblo uruguayo presione algo para defender sus intereses, mejor te vas para otro país. Es complicado, sí. Y date cuenta que no creo que los blancos, los colorados, que alguno que otro debe estar metido también ahí, se le dé por presionar a nivel político, sinceramente. A nivel político están todos tomados, porque ponían plata para la campaña de todos, por más que ellos se decían blancos, sobre todo Carrasco se decía blanco, pero colaboró con ¿Hay algún senador blanco en la actualidad que metió plata ahí, que es terrateniente, digamos? A mí me dieron el nombre de uno que habla mucho, que es muy locuaz. No, Sebastián da Silva, decís vos. No, yo no dije nada, me dijeron que me... no, bueno, Sebastián Silva no. Sebastián, lo que le pasaba era como me pasaba a mí. Mucha gente me preguntaba, ¿y si invertir acá? Y realmente, a ver, en mi caso yo siempre dije que no, porque no dan los números de ninguna forma. Por más que una vez Carrasco me explicó que todos los negocios que están alrededor permitían dar esa renta, yo me da cuenta que esos negocios estaban solo en su mente. Sebastián da Silva no recomendaba a nadie, pero como tenía una muy buena imagen, que a mí me pasaba lo mismo, Tongo tenía una buena imagen de vaso, recomendó en Colección Ganadera, pero él no colocó dinero ahí. Recomendó a algunas 15 personas y se arrepiente, y bueno, fue bastante crítico con Conexión Ganadera una vez que saltó todo. Aparte Carrasco se decía que era militante en su lista, y bueno, fue para decirle fue bastante desagradable enterarse de todo. Soy consciente, cuando yo tuve un ataque del Banco Central él salió a defenderme,
me pidió personalmente que siguiera con esta investigación. Se lo ha querido enchastrar. Yo creo que él en esto acá no tiene nada que ver. Que hubo Bueno, está muy política. bueno que haga esa aclaración porque no hay cosa más fea que te hinchaste en algo que no tenés nada que ver, ¿no? Y aparte un militante blanco que fue muy activo, que trabajó mucho en la campaña, que fue un buen senador. Entonces no viene mal enchastrarlo, ¿no? Para la gente de los otros partidos. Sin embargo, por ejemplo, Beatriz Argimón fue la vicepresidenta hasta hace muy poquito, hasta hace pocos días, y su pareja asesoraba a Conexión Ganadera justamente en evitar los controles de la DGI y del Banco Central. Ahí tenés un blanco. Voy a cerrar la entrevista. Te digo que superamos ya los 600 mensajes, impresionante. Al 097989418, recuerden ustedes que no solamente las radios que están tomando esta entrevista, sino la que retransmiten permanentemente Estado Situación, como Agraciada de Mercedes, como Bella Unión de Bella Unión, como La Galena de Río Branco, como Columbia de Rivera, y bueno, la estoy nombrando, le pido disculpas a aquellas que me olvido, porque la estoy nombrando totalmente de memoria. Para cerrar la entrevista, seguramente algo que va a impactar. Es cierto que Gustavo Basso, yo veía las fotos que me mandaron amigos de Gustavo Basso, hablando o leyendo, no sé cómo se llama, dentro de la Iglesia Católica, en la hermosa catedral que tiene la Iglesia Católica ahí en Florida, ¿no? Un hombre que se definía cristiano hasta el tuétano. Y yo pregunto, ¿algo que se define cristiano? Se ve que no lee los 10 mandamientos de no robarás, no mentirás. Qué fácil que definirse una manera y después no practicarlo, ¿no? Pero independiente de esa definición, ¿qué hay de cierto que vos citaste al comienzo de la nota que uno de los ingresos que tenía la empresa era el lavado de dinero extranjero, especialmente creo que dijiste Argentina y Paraguay? ¿Qué hay de cierto que un grupo paraguayo, cuando vieron que él no le iba a poder devolver toda la cantidad de plata que le había usado, digamos, lo conminó a suicidarse o una de sus hijas iba a pagar con su vida? Bueno, sí, te explico. El dinero de Paraguay no entraba a Conexión Ganadera para comprar ganados, ni terneros, ni nada. Era para hacer lavada. Entraba en las cuentas, no pasaba por el radar del Banco Central ni de los bancos privados. Entonces ese dinero se lavaba en propiedades, en negocios que hacía Basso. Y a veces, cuando alguien de Conexión Ganadera quería retirar el capital, él sacaba dinero de esos paraguayos y esto lo devolvía. Hacía calecitas entre todos los negocios, entre el frigorífico también de Schneider, el Fricasa. Él sacaba y ponía. Y entonces un paraguayo que tenía mucho dinero colocado ahí, lo llama y le dice, mirá, estás moviendo plata mía, quiero que me la devuelvas y que me digas, que elijas una de tus dos hijas. Y le dice, ¿para qué? Porque te voy a matar a una hija y me vas a devolver el dinero que sacaste. Ahí, uno que es padre de 3 gurises, como en mi caso, y 2 gurisas, escuchar esto es terrible, Felipe. Terrible. Y ahí Basso le dice, te cambio la vida de mis hijas por la mía y mi socio te va a pagar. Y ahí es que él toma la decisión de agarrar el auto, quitar todos los sensores de seguridad y darse contra una máquina a toda velocidad. Y se suicida. Terrible. Y lo que debe quedar en la conciencia de las hijas también esta situación, ¿no? Él dejó una carta, no sé qué les habrá dicho, sí, es muy muy triste. Hay gente muy cercana a Basso que todavía no lo puede creer realmente, y hay gente cercana a Basso que sabía la operativa, obviamente, pero hay mucha gente que confiaba que él se juntaba todas las mañanas a leer la Biblia con algunos amigos, y esos amigos habían puesto plata en Conexión Ganadera. Y nunca se imaginaron que estaban siendo estafados por un amigo. Sin embargo, bueno, sabemos que hay gente en la familia que sabía perfectamente lo que sucedía, ¿no? Yo creo que las hijas sabían. Te despido
Felipe, agradeciéndote muchísimo esta entrevista. Es imponente la gente cómo te valora, la valentía que vos tenés de investigar y contar estas cosas, que creo que te pone también como un posible objetivo de gente que no tiene mayores escrúpulos con la vida de los demás, ¿no? Pero te pido que, mucha gente pidiéndote que te cuides, es como a mí cuando me piden, no hay manera de cuidarte, con esto es imposible. Pero uno siempre tiene que elegir cuando va a denunciar cosas muy graves entre la ética y la conciencia de uno y el temor de, no uno, sino de gente que uno quiere que termine siendo perjudicado por esto, ¿no? Pero esto que dice Roberto Salazar desde Rivera, dice: Neri, brillante entrevista, bien al estilo Neri Pinato, cuando encontrás uno como vos, sale la entrevista perfecta. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Te felicito porque vos fuiste el causante de este tipo de opiniones, Felipe. Bueno, la verdad que un honor. Sí, me estoy cuidando. Hay una empresa de seguridad particular. Los vas a ver conmigo, capaz que si nos cruzamos, son tipos que fueron militares, que se reclutan, trabajan en embajadas, acompañan a grandes empresarios, que no es mi caso, pero los dueños de la empresa son amigos míos. Y bueno, me prestaron un par de patobicas sobre todo para estar cerca de mí y de mis hijos si pasa algo. Hice una denuncia por amenazas, donde incluí un montón de gente, que algunos cobardes por redes sociales, una llamada telefónica, también algunas personas del Banco Central, que creo que necesitaban ser, que hay que estudiarlas un poquito, información que tenía sobre ellas. Y bueno, por ahora estoy tranquilo, no me ha pasado más nada, no recibo más amenazas después de la denuncia y de la presencia de estos patobicas. Solo una moto me persiguió desde Carrasco hasta Ciudad Vieja. Fuera en el auto de la Ciudad Vieja, me bajo, se baja el patobica y salieron volando. Después no pasó más nada. Me imagino tu familia, ¿no? Lo que debe estar sufriendo, porque son los que más sufren con este tipo de cosas. Pero esto tan solo pone acento a lo que yo siempre digo. El Uruguay es un país de mafiosos. Más allá de que tiene una imagen que nada tiene que ver con la verdadera realidad. Felipe, queda hecha la invitación. Esperemos que en los próximos días me des una respuesta, y ni que habrá que sea positiva para beneficio de miles y miles de docentes de esta situación. Y en mi caso, como comunicador, en mi rol de comunicador, te felicito y te agradezco esta actitud que, como dicen varios acá, demuestran que en el periodismo no todo está perdido. No, y bueno, sos de los baluartes que van a hacer hueso, y bueno, me metí en el tema y decidí que tenía que ir hasta el hueso yo también, así que estamos en eso. Un honor que me compare contigo, un honor haber salido en mi programa, y un honor la oferta. Déjame ver cómo estoy de tiempo, pero sería muy interesante si lo charlamos café por medio en estos días. Felipe Caborsi, periodista especializado en temas rurales y agropecuarios de El Semanario La Mañana. Le mando un beso a la directora del Semanario La Mañana, que fue quien me posibilitó el contacto con Felipe, Manuelita Manini, que hace honor a la vieja tradición de la familia Manini, con ese antes diario, hoy semanario.